El día de hoy nos acompañan como panelistas Silvana Javid Daza, presidente de la Agencia Nacional de Minería, Edmundo Tulcanaza, representante de Crisco para Latinoamérica. Edmundo es miembro de la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras de Chile. Nos acompaña también Mónica Saldarriaga Echeverry, ella es geóloga con amplia experiencia en la industria cerámica y cementera. Mónica es persona competente registrada en la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Minerales y actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Comisión. Nos acompaña también Wilfredo López Piedradita. Wilfredo es miembro de la SMI, secretario de la AIMC y presidente de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Minerales. Les pedimos el favor que no olviden silenciar sus micrófonos y desactivar sus cámaras para facilitar el funcionamiento del webinar. Recuerden que las preguntas o inquietudes que tengan nos las pueden enviar por el chat está habilitado, para que por favor las envíen por ese medio. Iniciamos entonces con Silvana, quien nos hará una breve introducción al tema a propósito de la expedición de la resolución número 100 del pasado mes de marzo de este año. Silvana, te doy la palabra entonces para comenzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por esta invitación. La verdad lo decía que para mí es un placer estar acá representando a la Agencia Nacional de Minería, pero también a las mujeres en esto, mineras, que tenemos alma y pasión por este sector y sobre todo tratando un tema de tanta relevancia en estos momentos de discusión en la actividad minera como es ese estándar colombiano de recursos y reservas minerales. Quería contarles hacerles como un recuento, un breve recuento. Sé que de pronto muchos saben lo que ha venido haciendo la agencia, pero es bueno hacer un recuento de saber por qué estamos acá o por qué llegamos a la adopción de ese estándar colombiano de recursos y reservas. Y quería comentarles que eso hace parte de todo ese proceso que empezó la agencia, proceso de modernización, que primero que todo tenía una parte de transformación tecnológica, que tiene que ver todo con la automatización y la automatización y optimización de todos los procesos, cuyo centro de eso va a ser Ana Minería. Y lo otro, parte de esa transformación también fue empezar a ver, a cambiar la forma de administrar esos recursos, los recursos mineros. La primera función que tiene la agencia es ser administradora de esos recursos mineros y parte de eso es convertir eso en riqueza tangible y que llegue a los colombianos. Eso nos permitió empezar a incluir en ese proceso de fiscalización buenas prácticas, nuevos estándares. ¿Y por qué? Porque tenemos que cumplir una función de manera eficiente, también acorde al Código de Minas, que si hacemos un repaso de nuestra legislación minera, hay artículos del Código de Minas que se nos olvidan que están y que nos ponían en el sector obligaciones y funciones para desarrollar, y parte de eso es la constante generación de guías técnicas para la presentación de estudios técnicos de los titulares y de todo el tema de trabajos de obras. Pero aparte de eso también lo hicimos porque nos dimos cuenta que ese sector tiene que estar en permanente actividad de legitimación ante los diferentes grupos de interés. Y como agencia nos hemos dado cuenta que para eso es importante, uno, la información y la confianza en esa información. Y nosotros parte de esa información, y les decía, toda esa transformación tecnológica es la democratización de esa información, que es Ana Minería, pero también tener una información confiable que genere cada día más confianza en la ciudadanía, en los datos mineros, pero también que genere confianza en las transacciones que son propias de este sector. Quiero contarles el antecedente de esto, y sé que todos están aquí, a Wilfredo, a Edmundo Tulcanaza, nuestro aliado en este proceso, pero va a ser como un recuento de esto. ¿Cómo empezó esto? Empezó en el 2015, nos unimos todos, no solamente la agencia abanderó esta iniciativa, pero esto fue una articulación que yo pongo de ejemplo siempre, entre institución pública, entre la academia, entre gremios, que fue relevante la participación de los gremios, esa disposición de los gremios de acogerse a esos estándares y esas buenas prácticas, y la academia. Pero eso también hacía parte de ese propósito que tenía la agencia, de cambiar la función fiscalizadora que venía haciendo, que era una función simplemente
de revisión documental, de ver cómo se cumplían las obligaciones contractuales o de visitas para ver cómo se cumplían esas obligaciones. Y empezamos a dejar de ser una función de pronto declarativa de lo que me diga el minero o de lo que yo tenga que revisar. Nos decían a veces, y voy a decir algo muy chistoso, pero casi que eran como el Servientrega, y como somos verde, entonces el logo verde, entonces como que entregaban papeles. Y otra cosa también era que, aparte de eso, nos decían que éramos o solamente recibíamos documentos o solamente trámites, y a veces no sabían qué se pedía. Entonces quisimos hacer un modelo que pasaba de ser declarativo, un modelo comprobativo, pero un modelo que partía del conocimiento, un modelo de saber qué tenemos y cómo lo vamos a administrar. Ahí empezó todo este proceso, la función, este cambio de esa función a largo plazo, una función que incluye estándares internacionales, como lo estamos viendo, pero que también quiere cambiar paradigmas, pero lo más importante es que quiere que la industria le pierda el miedo a reconciliar una información o a tener una información, porque lo que queremos es esa visión de que tengan los titulares como industria y como empresarios. Entonces, eso ha sido todo un proceso. Parte de eso confluyó mucho en la disposición de las otras instituciones, y logramos entrar a Crisco en mayo con el apoyo. Eso fue un trabajo en equipo y nos llenó de orgullo porque fue un trabajo técnico que se hizo. Yo simplemente lo reconozco de toda la rigurosidad técnica y profesional. Y después de esa entrada a Crisco, como el tercer país de Latinoamérica que lo logramos, llegamos a Colombia y adoptamos ese estándar colombiano en junio de 2018. Esa entrada a Crisco fue mayo de 2018, esto fue junio de 2018. Y empezamos se acogieron esos términos de referencia donde se dice cómo es ese reporte público, unifica, tiene una metodología estandarizada, y se dice cómo va a ser ese reporte público de la información de las campañas exploratorias y cómo se va a estimar esos recursos y esas reservas. Pero es importante que yo empiece a hacer ese recuento porque ¿por qué entonces lo adoptó Colombia? Colombia no tenía nada, pues Colombia era un sistema de clasificación que tenía Ecocarbón de 1995 apenas, y aparte tenía también unas guías para la elaboración de trabajos de obras y presentación de algunos estudios técnicos, una resolución del 2002 del ministerio, y tenía una resolución, un formato A de la agencia, pero no tenía ese estándar y esa metodología estandarizada para la estimación de recursos. Y lo que hicimos fue adoptar ese estándar colombiano, obviamente acogiéndonos a esas normas internacionales que tiene Crisco, pero aparte de todo permitiendo que en la legislación colombiana se aportara o el estándar colombiano u otro estándar internacional que reúna con las normas Crisco. Entonces casi que fue un avance del sector en esto, fue muy importante ese trabajo y no lo dejamos solo ahí, sino que dijimos, ok, es una resolución de la agencia, es un trabajo que hicimos, pero queremos que esto haga parte de la política pública del sector minero, y lo incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, el artículo 328, y ese artículo lo que hace precisamente es adoptar ese estándar colombiano y ya establece como una obligación incluirlo en los planes de trabajo de obras y en los estudios técnicos, en los trabajos de obras o en el documento técnico que haga el papel de trabajo de obra para la fiscalización de la agencia, permitiendo que sea o el estándar colombiano o otro estándar internacional. Eso nos llenó de satisfacción porque dejamos ahí una institucionalidad edificada en ese Plan Nacional de Desarrollo, y como producto de ese Plan Nacional de Desarrollo es que se expide la resolución 100 de este año, porque el mismo Plan Nacional de Desarrollo nos dice que a la autoridad minera debe establecer la periodicidad y la oportunidad de la entrega de la actualización de los recursos y reservas. Hice todo ese recuento para saber por qué llegamos acá, pero más allá de ese recuento normativo y de cambio y de transformación de la agencia, es que nosotros estamos convencidos de los beneficios que genera la adopción de este estándar y la institucionalidad que se creó con la Comisión de Recursos y Reserva y todo lo que se ha generado en el tema de profesionales competentes. Y parto diciendo es que si no sabemos lo que tenemos en el sector, es muy difícil llegar a planear y es muy difícil, como yo lo digo, no tan técnica como los que me acompañan en este ejercicio, sino más que todo como país, hablar de qué recursos tenemos y qué
¿en qué podrían redundar en el país que necesita tantos recursos económicos? Que como dice nuestro presidente, que es con la riqueza del subsuelo, vamos a cubrir la pobreza del suelo. Y necesitamos esos recursos, pero tenemos que saber qué tenemos, qué recursos, y tratar de llegar a reservas. Y eso yo permitiría decir que nos permiten varias cosas. Primero, a nosotros saber esos recursos y saber cómo lo vamos a gestionar, y permite incluso un desarrollo de una política pública. Pero además nos permite tener mayor confianza en el sector. Pero además permite que los proyectos mineros colombianos estén en la vitrina para buscar capitales internacionales. Pero además nos permite también profesionalizar el sector, y nos permite también empezar a abrirnos más hacia el sector financiero, que tanto nos cuesta trabajo llegar allá. Entonces, yo lo veo más que beneficios a esto. Creo que antes hablábamos como si fuéramos el inicio y todo ya no es una iniciativa, ya es una realidad. Y lo que tenemos que enfrentar ahora, y no me quiero adelantar porque sé que vienen preguntas sobre el tema, es que más allá de ver esto como un requisito más de la agencia, o ahora qué más trabas nos va a poner el Estado o el gobierno, es que estamos ayudando a que este sector se posicione como en la industria colombiana, y que este sector, no importa la escala de minería que sea, tenga un sentido empresarial y tengamos mayor confianza en los proyectos. ¿A nosotros qué nos permite como agencia? A nosotros como agencia, algo más allá nos pone muchos retos, nos pone a profesionalizar más a nuestros profesionales. Para nosotros ha sido muy grato. Yo solamente represento el trabajo que han hecho todos los que están en la agencia detrás de esto. Hemos creado un grupo en la agencia que yo le llamo un grupo élite para soportar todo esto, y termino diciendo que este es el inicio de la ruta de excelencia que hemos definido en la agencia en la administración de recursos. Tenemos ahora la entrada a Crisco, la conformación de la comisión, a la adopción del estándar de recursos, el estándar colombiano, pero lo que viene más importante es todo el desarrollo que va a hacer este grupo de guías técnicas de diferentes piedras preciosas, de esmeralda, de materiales de construcción, pero eso nos va a llevar también a un gran proyecto que es el Banco de Información Minera. No tenemos un Banco de Información Minera y estamos en mora de empezar a eso. Ya tenemos un proyecto con el Servicio Geológico, y parte de lo que queremos a través de la resolución 100 y la otra que se sacó, es decir, cómo se entrega esa información y cómo esos trabajos que se hacen con un estándar de buenas prácticas permite ver esa riqueza en la información minera, en la información geológica que tenemos como país. Y eso, termino diciendo, es mucho más atractivo para la inversión extranjera. Tener información clara, confiable y bajo estándares transparentes internacionales. Muchas gracias, Silvana. Antes de continuar, le pido el favor a los asistentes que silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras para poder desarrollar de mejor manera el webinar. Muchas gracias. Bueno, Silvana, pues sí, efectivamente tú tocas temas muy importantes, y algo que me quedó sonando de lo que dijiste es el tema de romper paradigmas y romper esos miedos que actualmente existen en el sector, porque claro, a todos nos da miedo el cambio, ¿no? En ese sentido, queremos preguntarle a Wilfredo, ¿qué hace o cómo, más bien, cómo va a acompañar la Comisión Colombiana a los mineros para la implementación de ese estándar, para que los mineros lo conozcan y rompan esos miedos de los que Silvana habla? Bueno, primero que todo, gracias a la organización Women in Mining por organizar este evento que ha tenido un éxito total. Nos informan que hay por ahí unas 600 personas inscritas, pero solamente el sistema acepta 250. Entonces, para todos, para que pasen la voz, hay la opción de ver este evento por YouTube. En cuanto a la pregunta que hace la doctora Lemus, Andrea Lemus, ¿cómo la comisión va a apoyar a la industria, a los profesionales para salir adelante con esta nueva temática? Lo primero, la primera intención que tenemos es capacitación, tanto a los funcionarios del Estado, a la academia, a las empresas, a los profesionales independientes. Estamos en esa tarea, estamos preparando unos cursos virtuales, unos cursos presenciales, y estamos viajando por todo el país, acompañando a la ANM en algunos de sus eventos para explicar. Yo creo que hay mucha confusión, es normal porque
los cambios normalmente la gente reacciona al cambio por naturaleza. Entonces, el primer punto, capacitación. Segundo, punto muy importante, como le decía la doctora Habib, la doctora Silvana Habib, estamos desarrollando, ya tenemos un primer apoyo económico de Esmeralda, vamos a desarrollar la guía de las buenas prácticas de la Esmeralda colombiana. Hay un segundo tema que viene en camino muy pronto, que es sobre el material de arrastre, la guía de buenas prácticas sobre el material de arrastre. El estándar colombiano nos enseña a qué es lo que debemos hacer, pero no tenemos todavía cómo hacerlo. Para eso necesitamos las guías. O sea, la comisión es una entidad independiente, sin ánimo de lucro, y el ánimo que tenemos los que estamos al frente en la junta directiva y en todas las comisiones es apoyar al sector. Somos del sector y nos damos por el sector. Entonces es algo muy personal que cada uno tiene, el deseo de colaborar al país, y en ese sentido estamos para apoyar a toda la industria y por consiguiente a la entidad del gobierno que lo necesita. Gracias. Gracias, Wilfredo. Les recordamos a todos los asistentes que todas sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas las pueden enviar al chat, dirigida al panelista que la quieran dirigir, y nosotros estaremos compilando las preguntas para hacerlas en la parte final del webinar. Bueno, Mónica, desde el punto de vista geológico, ¿qué retos crees que van a tener los mineros a la hora de implementar este estándar? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, pues agradezco mucho la invitación. Para mí es un honor estar con todos ustedes. Quiero responder la pregunta de esta manera. Realmente yo pienso que la implementación del estándar desde el punto de vista geológico no representa retos importantes y diferentes a los que ya se tienen. O sea, hay unos retos que existen, que todos conocemos en la industria minera al presentar los PTO y todos los informes que se hacen. Algo que hay que tener muy claro y que tenemos que entender muy bien, no está cambiando la forma como se hacen y se ejecutan las diferentes etapas de un proyecto minero. El estándar lo que está haciendo, como su palabra lo dice, es estandarizar la forma de presentar la información. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y esa es como la base de qué es el estándar. En la etapa de exploración puede haber algunos retos, y es que si el minero no adoptaba buenas prácticas mineras y si no tenía un buen control de todos sus procesos y procedimientos, pues ahí va a encontrar un reto, porque ahora esa es la forma de hacer las cosas bien. En la etapa de recursos y reservas también puede haber un reto muy importante, y es entender cómo y por qué un recurso puede pasar a una reserva. Todos sabemos que los factores modificadores son vitales en esta parte, pero el conocimiento geológico del yacimiento también es vital. Entonces, si el minero desde el principio, en su concepción del proyecto, no tiene un buen conocimiento geológico de su yacimiento, pues ahí va a tener un reto. Va a tener un reto al hacer una estimación de recursos y reservas, y va a tener un reto al hacer ese paso de recurso a reserva. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Y bueno, hablando de retos, quisiéramos escuchar, Edmundo, como desde tu experiencia internacional, ¿cuáles son los principales retos que han tenido los países cuando se embarcan en esta tarea de adoptar estándares internacionales respecto a recursos y reservas? Sí, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, estando tan lejos, digamos, de ustedes, pero con gusto, digamos, tratar de responder la pregunta. También quiero agradecer la invitación que se me ha hecho. Mira, el objetivo de la reunión de esta tarde, yo la veo en dos líneas. Una es los estándares, normativa, relacionadas con los recursos a la reserva, y otra cosa es la tecnificación de digamos, de los programas de trabajo y obra, ¿no es cierto?
en los países en que se establecen estos criterios de CRISCO como manera de definir lo que es recurso, lo que es reserva, eso es un tema. El otro tema es cuando nosotros en Chile, en Brasil, Colombia y en otros países, uno establece estándares y normativas asociadas a esos criterios de CRISCO. Son dos cosas, digamos, aparte. Yo creo que, bueno, me conozco perfectamente bien la normativa del estándar colombiano, está dentro de lo que CRISCO establece. Y respecto a los programas aplicados, digamos, y en donde se usan estos criterios, cada país tiene que establecer sus normativas propias de cómo se van a utilizar esos estándares. Yo creo que el temor puede venir, me imagino, porque eso ha pasado también aquí, que muchos propietarios de mina, concesionarios de mina, tienen la inquietud de saber, bueno, cómo estos estándares que todo el mundo dice que son buenos, nos van a aplicar acá en nuestro país. Yo les voy a contar una experiencia aquí en Chile, que creo que sirve para esta discusión. Cuando en Chile se creó esta ley o decreto ley sobre la vida útil de las minas y sobre todo con este tema del cierre de faenas, mineras, salió una ley del Congreso en que se le pedía a los pequeños mineros evaluar las reservas para, digamos, estimar la vida de la mina. Y al andar con el tiempo, y ese fue un decreto firmado por el presidente de la República, etcétera, pero al final del día nos dimos cuenta de que los pequeños mineros muchas veces no hacen ni siquiera exploración, porque para hacer exploración ustedes necesitan un cierto sondaje, necesitan trabajo, y los pequeños mineros muchas veces no tienen esa capacidad. ¿Qué es lo que hubo que hacer? Bueno, simplemente cambiar una frase que había y decir, los pequeños mineros solamente van a informar los recursos mineros, no las reservas mineras. Esto lo digo yo porque nunca hay que creer que un documento, me refiero al temor que tienen los concesionarios de minas, no debe abrigarle ese temor porque no hay ningún documento, ni siquiera la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Colombia, la Constitución de nuestro propio país acá en Chile, que va a ser cambiada dentro de pocos meses más. Ningún documento, digamos, se escribe a piedra. Si usted, me refiero al temor nuevamente, si hay alguna cosa que no cuadra con los principios, con los trabajos de cualquier sector de la minería, bueno, no hay problema. O sea, ahí la Comisión Minera tiene que servir como bisagra entre, yo diría, la Agencia Nacional y los mineros, como para transmitir esas preocupaciones o eso, digamos, dudas, y se buscará, ¿no es cierto?, la manera más adecuada para que todo el mundo quede contento, en esencia. Por eso que primero yo felicito a la agencia, primero por haber hecho un cambio fundamental, al haber establecido y al haber implementado primero el código, que es una cosa pero valiosa, y después de lanzar este decreto, o no sé cómo ustedes le llaman, pero este decreto número 100 que le llaman, porque hay que empezar a echar a andar el sistema. Hay que echar a andar el sistema. En la medida en que se presenten ustedes, por ejemplo, el tema de las reservas son dinámicas, cambian de mes a mes. Ustedes saben mejor que yo que los precios del oro, los precios del cobre,
cambian, hay mucha volatilidad en el mercado. Entonces, tienen que también prever ese tipo de cosas para solicitar información, para, digamos, ser juicioso, como dicen ustedes, en términos de cuáles son las reglas que deben seguir y transmitirlas adecuadamente a la agencia, que estoy seguro que no se va digamos, a negar, no se va a negar a considerar algunas cosas que ustedes, los mineros, podrían estar, digamos, con temor de hoy día. ¿Ah? Y es cierto, pueden haber temores, todas. Hablando de temores, creo que todo el mundo está en el temor de la famosa pandemia, ¿no es cierto? Pero siempre hay que explicitar las dudas que tenemos, los temores que tenemos, y yo estoy seguro que la Comisión Minera ahí, a través de la capacitación que van a hacer, a través de los estándares, a través de las reuniones que tengan con los gremios y con la agencia, van a servir como puente, tienen que servir como puente, tienen que servir como bisagra en realidad, para que este proceso sea lo mejor llevado. Esa es mi concepción general, Andrea. Gracias. Muchas gracias, Edmundo. Bueno, Wilfredo, mientras tanto, tú nos puedes dar una guía o nos puedes comentar un poco qué deben hacer los mineros para adoptar ese estándar, para llevarlo a la realidad. Bueno, en nuestra opinión hemos considerado que no hay una gran barrera como la que algunas personas quieren exponer sobre el estándar colombiano. Lo primero que hace el estándar es unificar criterios, usar un mismo lenguaje para todos. Un proyecto que se hace en el Japón y se hace en Mongolia o se hace en Chile tiene la misma denominación, la misma terminología. Hasta hace poco se usaba en Colombia el código de Ecocarbón del año 95. Ese código tenía 14 clasificaciones de recursos y reservas. El nuevo sistema, el del estándar, tiene solamente 5, 3 en recursos y 2 en reservas. Entonces es muy simple realmente. Lo único, como lo decía ahora, el pequeño minero lo que tiene que hacer es hacerse asesorar bien. Los ingenieros supuestamente están haciendo el esfuerzo para capacitarse y hemos puesto una página web, teléfono, para resolver dudas a todos los miembros del sector minero colombiano, especialmente a la pequeña minería o a la mediana minería. Estaba yo leyendo las preguntas y una de ellas decía que no se podía perforar. Nosotros no estamos pidiendo que se perfore, lo que queremos es información, puede ser por trincheras, puede ser usando túneles antiguos, si hay capacidad económica para usar perforaciones. O sea, lo único que se requiere es información. Decía Silvana, para poder el país programar la inversión de sus recursos, necesita saber qué, o de sus recursos económicos, necesita saber qué recursos tiene para poder saber cuánto dinero le va a entrar. Esto es el aspecto más importante del estándar. Pues nosotros lo hemos puesto al servicio del país, lo hemos desarrollado, lo hemos preparado, es precisamente porque queremos lo mejor para el país desde el punto de vista de la operación minera. Entonces el pequeño minero tiene que tener confianza en que no se está queriendo acabar con el pequeño minero. Los primeros que estaríamos oponiéndonos a eso seríamos nosotros. Nosotros trabajamos muchos años en el sector minero, nos debemos a él y lo apoyamos en todo el sentido de la palabra. Eso es todo lo que tengo por decir en este momento. Gracias, Wilfredo. Siguiendo con el conversatorio, Mónica, tú que eres geóloga, quisiéramos conocer tu opinión como geóloga respecto a cuál es el impacto para el país en materia de conocimiento geológico la adopción del estándar colombiano.
Bueno, como mencionaba Wilfredo, el hecho de que apliquemos el estándar hace que todos hablemos el mismo lenguaje. Al tener el mismo lenguaje, se puede tener, por así decirlo, una base de datos de información geológica. Cuando presentamos los PTO con base en el estándar, implementando el estándar, vamos a tener una confiabilidad y una credibilidad muy alta en la información que estamos entregando. De esta forma, entonces, lo que son cartografías geológicas, modelos geológicos, estimaciones de recursos y reservas, van a ser muy confiables. Y esto puede ayudar a complementar y enriquecer toda la información geológica del país. Y a la hora de hacer prospección y exploración de nuevos proyectos, podemos tener esa base que ya va a existir para poder saber a dónde queremos ir a desarrollar nuevos proyectos. Entonces, toda esa información que es de alta confiabilidad va a enriquecer la geología del país, el conocimiento de la geología del país. Gracias, Mónica. Quisiéramos preguntarte, Edmundo, ¿tú qué ventajas competitivas crees que tiene para Colombia adoptar este estándar y pues también los otros estándares que existen bajo la sombrilla de Crisco en Colombia? Mira, yo creo que el mayor beneficio es que se nota que la industria minera en Colombia quiere tener digamos, una normativa que guíe sus pasos, y eso encanta a los inversionistas, porque es mucho mejor, digamos, saber a qué atenerse, ¿no es cierto?, de los estudios y de las, digamos, de las normativas que hay que cumplir en un país, con las regulaciones que existen en un país. Eso a los inversionistas les gusta, porque de alguna manera se fijan reglas claras, digamos, para invertir. Y no, digamos, en un país donde no existe nada claro y donde al final todo depende de la voluntad de un funcionario. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la competitividad, el disponer de un código internacional, eso es beneficioso para Colombia, porque, repito, es bueno para los inversionistas. Después, para el mismo Estado, tener una información digitalizada que le permita contar bastante bien con el patrimonio que tiene el Estado como para llevar adelante su presupuesto anual, etcétera, etcétera, también es una cosa muy positiva. El reto mayor que yo veo cuando uno instala estos códigos, estos estándares, es tener el apoyo institucional del Estado. O sea, me refiero de todas las organizaciones anexas a la industria minera, vale decir, del Ministerio de Medio Ambiente, de los bancos, de las bolsas, del regulador financiero. Eso es importante, digamos, que la Comisión también lo trabaje, porque si el Estado no le da credibilidad a la Comisión Minera, si no le da credibilidad a las normativas que está emitiendo la agencia, indudablemente de que nadie le va a dar credibilidad. Por eso que ese yo lo veo como el reto más grande que tiene en este momento la Comisión Minera, de ganarse y de convencer y de aseverar la justeza de esta normativa, de estos estándares para Colombia, que, repito, va a ser beneficioso porque de seguro que va a traer más inversiones al país que en tiempos pasados. Muchas gracias, Edmundo. Hemos seleccionado algunas preguntas que nos han enviado por el chat y quisiéramos formularle una pregunta a Mónica y Edmundo. Dice, abro comillas, para Mónica y Edmundo, ¿cuántos metros de perforación consideras que se necesitan para un reporte de recursos indicados en un proyecto similar a Buriticá o Quebradona? Esa pregunta, yo, desde mi punto de vista profesional, como profesional de la geología que no ha trabajado en ese tipo de yacimiento, o sea, no he trabajado ni en Buriticá ni en Quebradona, yo no puedo responder eso.
No existe en ningún libro, en ningún estándar, en ningún documento, algo que a ti te diga, tienes que hacer X o Y cantidad de metros de perforación para llegar a esta categorización. El profesional que trabaje cualquier yacimiento es el que, con sus competencias, deberá definir cuántos metros va a ser, o si el método de perforación es el adecuado, o el método de trincheras. O sea, precisamente esas es como las competencias del profesional de definir qué metodologías y cómo lo va a hacer para él poder hacer esa categorización. Entonces, no existe ningún texto, ni el estándar te lo va a decir, que tienes que hacer X, Y o Z cantidad de metros, o X, Y o Z metros. ¿Sí? No sé si pues, les quedaría Gracias, Mónica. como esto. ¿Qué opina el ingeniero? Edmundo, no sé si No, Edmundo. mira, no sé si me escuchan. Mira, es tal como dice Mónica, porque yo no conozco ese yacimiento en particular. No lo conozco y ni menos lo he estudiado. Pero hay que decir, ¿no es cierto?, que un yacimiento, si es muy heterogéneo, indudablemente que va a necesitar mucho más sondaje, mucho más metros que uno que es muy homogéneo. Con los yacimientos homogéneos, a lo mejor el número de metros es muy menor en comparación a un yacimiento que es altamente heterogéneo, con mucha estructura, un poco difícil de fallas, fisuras. Pero yo les voy a decir algo, es decir, pero después de decirlo, ustedes se guardan nomás el dato porque no está muy bien respaldado. Me refiero a que nosotros cierta vez hicimos una encuesta entre varios colegas acá en minas medianas a grandes, no en minas chicas, porque para mí las minas chicas, las minas de pequeña minería que llamamos nosotros, realmente no hacen exploraciones. Ellos van descubriendo el mineral y lo van vendiendo inmediatamente porque no tienen dinero como para darse vuelta en la semana. Entonces ellos, difícil que hagan una campaña de sondaje. Entre paréntesis, aquí esa pequeña minería a la que yo me estoy refiriendo y que no tiene capacidad como para hacer sondaje, debe producir entre unas 5.000 a 7.000 toneladas por mes. Así que es una cantidad bastante pequeña. Pero hablando de las minas medianas y minas grandes, la verdad que para tener la pregunta bien concreta era cuántos metros había que tener con mineral indicado. Y al colega o a la colega que pregunta, yo le voy a decir que en Chile, para tener un mineral, una tonelada de mineral indicado, ustedes necesitan al menos o sea, un metro de perforación tiene que cubrir más o menos, yo diría que unos 20.000 toneladas. Si ustedes tienen con un metro, están estimando, analizando 20.000 toneladas, yo les digo a ustedes que aquí en Chile por lo menos uno podría categorizar eso como indicado. Como medido, un metro daría como para 7.000 a 10.000 toneladas, menos, ¿no es cierto? Y arriba de 25 a 30.000 ya sería inferior. Pero eso es una estadística así sacada un poco del aire. Pero ahí tienen una respuesta. Sí, muchas gracias, Edmundo. ¿La comisión ha pensado en hacer alguna flexibilidad en los requisitos para pequeños mineros de bajos recursos? Bueno, yo ahí sí tengo que más allá de la comisión, es que el que establece la reglamentación y obviamente, como decía, el Plan Nacional de Desarrollo le da la facultad a la autoridad minera en cuanto al estándar para establecer mejor dicho, para coger el estándar mediante resolución y obviamente determinar en qué momento se presenta y los plazos. Yo quiero recordar varias cosas acá. Uno,
empezar a ayudar a los pequeños mineros, hay que saber ayuda en qué, porque efectivamente el estándar está hecho precisamente reconociendo los tipos de minería y escalas. Y lo otro, sí tenemos ayudas para el pequeño minero, sí tenemos, y parte de eso es, uno, partimos de la base que el estándar colombiano es aplicable a todos los títulos de pequeña, mediana y gran minería. Los plazos están en la resolución 100. Los plazos son para pequeña minería hasta 2023, 31 de diciembre de 2023, para mediana minería 2022 y gran minería 2023. O sea que tenemos 3 años para la pequeña minería. 3 años que vamos a aprovechar para lo que decía Wilfredo, ir a territorio, hacer capacitaciones, mesas técnicas, prepararlos para esa adopción. Y la visión es que queremos que estos proyectos sean sustentables y sean sostenibles en el tiempo. Si uno le pide este estándar, los ayuda a que el proyecto primero pueda tener puede tener financiamientos y pensamos también, y lo que yo decía, con ese sentido de ayudar al pequeño minero sobre todo a ser parte importante de la industria. Pero como sabemos que no es tan fácil para el pequeño minero, tenemos un programa de asistencia técnica que estructuró la Agencia Nacional de Minería con unos recursos que se le destinaron este año para hacer asistencia técnica, y ya tenemos dentro del proyecto de asistencia técnica como punto fundamental acompañarlos en ayudarlos a cumplir ese requisito del estándar colombiano o el estándar que adopten. Entonces eso ya está en la planeación que tenemos para ayudar a los pequeños mineros. Yo pues obviamente quedo en contacto y cualquier cosa a través de la gerencia de fomento se le han mandado comunicaciones a los titulares para que los titulares de pequeña minería levanten la mano y digan que necesitan esa asistencia técnica, y aquí estamos para ayudarlos. Y en realidad tenemos 3 años para hacerles acompañamiento. Entonces yo creo que es importante hacerles ver que esto no va en contra de la pequeña minería. Y uno, la pregunta que me hicieron cuando me fui, al contrario, esto es para ayudar al sector minero y en todas las escalas. A nosotros es tan importante la pequeña minería que es que representa el 60% o más de nuestros títulos mineros. El 90% es pequeña y mediana minería, solo 2% gran minería. Entonces obviamente nuestro foco tiene que ir a ayudar a esos proyectos de pequeña minería. Los plazos que están en la resolución 100 lo hicimos pensando en que se pudieran cumplir, en no ser como un enemigo para el pequeño minero. Ahí se establece cómo son los requisitos y tienen hasta el 2023 para presentarlos, y obviamente se les da un plazo para pues evaluar y ahí hacer requerimientos. Y yo me uno a lo que decía en Mundo, y es tampoco queremos obligarlo a lo imposible. Y las cosas no son estáticas, y en caso tal las reglamentaciones hay que permitirlas que empiecen a aplicarse y tengan impactos y generen revisiones. Entonces creo que yo los invito, sé lo difícil que es pensar en más requisitos, pero esto no es un requisito que va en contra del pequeño minero, sino que va en todo lo que queremos del sector para poderlos ayudar. Gracias, Silvana. Wilfredo, entonces te hago otra pregunta que te hacen a ti en los asistentes, perdón, en el chat. Porque sí, efectivamente la pregunta anterior, la facultad, pues en realidad es la Agencia Nacional de Minería como autoridad minera, ¿no? Pero mira, te preguntan, en el caso de la pequeña minería subterránea de carbón y en áreas donde no se cuente con labores mineras avanzadas a las que se requiere hacer un cálculo de recursos y reservas para el PTO, ¿qué recomendaciones darían ustedes para que se realice un buen cálculo? ¿Es necesario que se perfore? Ese tipo de preguntas son un poquito capciosas, porque lo que necesitamos es información. ¿Cómo vamos a calcular unos recursos si no tenemos información? Normalmente, pues lo que hace el pequeño minero es que sigue la beta o sigue, perdón, la estructura del depósito sedimentario, la sigue y ahí va desarrollando unas zonas y las puede cuantificar. Es la única forma. Otras opciones son con trincheras cuando la beta aflora o está cerca de superficie, ¿cierto? Entonces, lo más aconsejable es, digamos, buscar la manera de obtener información y decir así
de repente qué hacer porque depende del depósito. Hay que ser ingenioso en cómo poder correlacionar la información que uno tiene en un sitio y llevarlo al otro. Para eso se requiere un profesional. En este momento conozco de un caso de una mina pequeña donde los dueños van a hacer una serie de perforaciones. Es la única forma de poder garantizar el futuro y poder atraer inclusive inversionistas. Si ellos logran hacer ese esfuerzo, de pronto determinan una cantidad importante de recursos inicialmente y atraen capitales. Hay un ejemplo muy sencillo, pero contundente en Colombia y para el mundo, y es Continental Gold. Continental Gold, hasta de poquito, era una mina de 20 toneladas al día. Todavía no llega ni a 50 al día de hoy. Sigue siendo una mina pequeña. Y 50 es porque están ahora desarrollando zonas y tienen capacidad económica. Pero es una mina que valía cientos de miles de dólares, después pasó a millones, ahora vale miles de millones. Se vendió hace poco de más de 1.500 millones. Una mina donde la clave fue estudiar su depósito con proyección, con personas competentes. Pues alguien pues dirá, no tenemos la forma de adquirir personas competentes, pero puede invitar a un tercero que se interese en el proyecto porque se ven las evidencias y se puede complementar con un estudio primario, luego se puede invitar otro tipo de inversionistas. Lo que quiero decir es que tener una información avalada por personas con alto conocimiento repercute en el beneficio del depósito llevándolo a otras fronteras. Es una estrategia. Inicialmente, pues un PTO, y esto es bueno aclararlo, que ahí están haciendo muchas preguntas, ¿quién debe hacer PTO? El PTO lo debe hacer o lo puede hacer el mismo ingeniero de minas, el mismo ingeniero geólogo o geólogo, sin necesidad de tener ninguna calificación de persona competente. Las personas competentes solo participan en proyectos que tienen que ver con bolsas de valores, con lo que llama reportes públicos. Todos los PTO que está siguiendo la Agencia Nacional de Minería lo deben desarrollar los mismos profesionales que hasta el día de hoy lo han hecho. O sea, ahí no debe haber confusión, lo hemos dicho por todas partes del país. No se está siguiendo eso. Entonces, y para eso necesitamos conocimiento. Alguien me decía, es que en el pasado no nos pedían muestreo. Entonces, en sentido, ¿cómo puedes tú hacer o llamar a un inversionista, a un colega que te invierta, o cómo puedes tú invertir si no sabes para dónde vas y si no tienes información? Es obvio. Entonces, lo que sucede es que de pronto la persona que está en lugares muy alejados, alguien va y le dice, usted ya no puede trabajar a mina porque tiene que ser con otro tipo de profesionales, y genera una desinformación total. En este momento hay mucha desinformación. Este evento que estamos llevando a cabo el día de hoy es con ese propósito, de aclarar. Y a algunos les he respondido el chat, les he dado mi correo, les he dado el correo de la página web. Si visitan la página web, ustedes se pueden enterar de muchas cosas. Ahí hay teléfono a donde llamar. Estamos con el mejor propósito, y así lo deben de entender. La resolución 7 es otra cosa. No nos metan en ese cuento. Ahí está la Agencia Nacional de Minería. Ellos tienen el poder. Ellos tienen la facultad para hacer eso. Nosotros estamos en la parte técnica. Y ahora, si, como decía el mundo, de pronto con los días, si la resolución o alguna de las normas no encajan bien, pues la agencia debe captar el interés del público. Nosotros haríamos las recomendaciones y ellos deberían de ajustar la norma. Eso no es escrito en piedra, como lo decía el mundo. Entonces, es el propósito nuestro, de los participantes en la comisión, y es el propósito de este evento que organizó Women in Mining. Muchas gracias, Wilfredo. Andrea, ¿Sí? yo quisiera aclarar porque creo que decimos y no queda muy claro porque veo que se siguen haciendo las mismas preguntas.
Entonces, Claro que creo sí. que separar los temas y lo que dice Wilfredo me parece importante. ¿Qué es el resorte de la agencia? La agencia sacó la resolución 100 de este año, donde establece la oportunidad y los periodos en que se debe presentar la actualización de recursos y reservas bajo el estándar colombiano u otro estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en esta, cuando dicen cuándo se debe presentar el estándar, ahí se establece unos plazos y dicen, para los PTOs que ya están presentados, o sea, que ya están aprobados por la Agencia Nacional de Minería, que ya tienen esa aprobación técnica de la agencia, el plazo para la actualización se da según la escala. Se da, si es de gran minería, tiene que hacerlo hasta 31 de diciembre de 2021. Si es de mediana minería, hasta 31 de diciembre de 2022. Y si es pequeña minería, tiene hasta el 31 de diciembre de 2023. O sea, conclusión, para los pequeños mineros, vamos a enfocarnos en el caso de pequeños mineros, que tengan PTO ya aprobados por la agencia, la actualización la deberán hacer de acuerdo al estándar hasta el 31 de diciembre de 2023, es el plazo. Para los PTOs, para los nuevos PTOs, proyectos que apenas van a presentar los planes de trabajo de obras, eso sí tienen que incluir el estándar y tienen que tenerlo ya el estándar para la estimación de recursos y reservas bajo ese estándar, tienen que incluirlo para aprobarlo, para que sea aprobado por la agencia. Si no, la agencia va a requerir que sea bajo un estándar y si no lo tiene, pues no le va a aprobar el PTO. Son para los nuevos planes de trabajo de obra. Para los planes de trabajo de obra que están en revisión, que todavía la agencia que estaban en revisión y se expidió la resolución 100, a esos, como todavía no se había aprobado el PTO, tienen que hacerse también bajo el estándar para la actualización de recursos y reservas. Y eso es lo que tiene que hacer la obligación en un mes siguiente a entrada en vigencia de la resolución, sin que la agencia lo requiera. Sin embargo, si en ese mes llegan y no hacen la actualización y la agencia se da cuenta, no aprueba el PTO y le pide la actualización. O sea que son varios casos. El que tiene el PTO aprobado es el que va el plazo hasta allá. Y el que tiene los nuevos bajo la nueva norma, o sea, los nuevos PTO bajo la resolución y los que están en trámite también. Creo que aclarar eso porque es bien importante, porque creo que no había quedado claro. Y ese requisito es para el plan de trabajo de obra, esa actualización. Esa actualización se tiene que hacer luego, anual, y se tiene que hacer en el mes de octubre, a los 15 días del mes de octubre, y se tiene que tener en cuenta los factores modificadores. Si ha habido factores modificadores, como decía el mundo, eso no es estático, y eso tienen que ir adecuándose. Y la tranquilidad que deben tener los pequeños mineros, creo que tienen mucha angustia porque ven esto como si fuera a hacerles que se caducara el título, es que tienen un amplio plazo para los que ya tienen el PTO y para los nuevos que van a presentar, tienen el apoyo, como estábamos diciendo, de varias frentes y sobre todo pueden acogerse al plan de asistencia técnica de la agencia para poder cumplir con ese estándar. Quería hacer otra, yo creo que esas precisiones viendo las preguntas porque me dio un poquito de estrés que hablaba y todavía no quedaba como claro en qué momento se tenía que presentar. Sí, está muy bien, Silvana, muchas gracias. Creo que la aclaración fue muy al lugar porque sí había un poco de confusión también, pues leyendo el chat entre lo que tú mencionabas. Entonces, muchísimas gracias por esa aclaración. Un poco, cambiando un poco ya el tema, encontramos que pues este tema de estándares internacionales se relaciona mucho con el sector bancario. Justamente en el chat hacen una pregunta respecto a eso y te la hacen a ti, Silvana. Preguntan, ¿qué gestión realiza la Agencia Nacional de Minería para que el sector bancario, a través de normativas, asuma las reservas como un factor de capital o garantía para crédito al pequeño y mediano minero? Bueno, precisamente eso sería, de verdad, me parece una pregunta muy como estamos orientados a que el sector bancario nos vea así, que nos vea y que vea un sector que tiene información confiable y que puede tener esas reservas que permitan tener eso como un activo. ¿Y qué estamos haciendo? Lo primero, cuando fuimos a ver cómo podíamos tener acceso al sistema bancario, financiero,
empezamos a ver qué es lo que tiene en contra del sector o qué es lo que está pasando con el sector minero, financiación, apertura de cuentas, y fuimos a hablar con la superfinanciera. Y lo primero que le contamos, ahí me acompañó parte del equipo, algunos que están acá, fue contarles este proyecto que teníamos de crear un estándar de recursos de reserva de la entrada de Colombia a Crisco y de todo el tema que se llama en transparencia, en lo que se está dando en transparencia de la información, lo cual lo vieron con muy buenos ojos. Parte de los eventos que hemos hecho con el grupo de recursos y reserva, que lo hacemos cada año, precisamente invitamos al sector financiero, invitamos bolsa mercantil, estamos invitando a los fondos privados para que nos vean como un atractivo. Lo que queremos es que precisamente armar todo ese sistema, la gran apuesta que tenemos nosotros como Agencia Nacional de Minería, es poder tener esa información que surge de los planes de trabajo de obras, las reservas que ya vienen, ya son probadas o probables, y los recursos, tener un sistema que estamos montando, que esa información cuando pueda, con el manejo que se tiene que dar a la información, obviamente la confidencialidad y todo, pero ese sistema montarlo también y en Ana Minería, y que ese sistema de información de la agencia sea transparente también para el sistema bancario y que puedan acceder. Y que ellos ¿qué piden? Ellos piden quién me garantiza eso, quién me certifica eso, y nos venga a nosotros como un ente certificador. Entonces nosotros hemos tenido todos unos debates con ellos explicándole qué es la etapa de exploración, qué es lo que se hace en una etapa de exploración, cómo se llegan a estimar los recursos, cuando se pasa al PTO ya que tenemos reserva. Parte de eso es que ellos lo vean en todo un sistema que queremos por ahora que Ana Minería está funcionando, empezar con esa fase, es tener una geodatabase que permita tener eso, y creo que lo que le respondería yo, ese es el camino que queremos seguir, y que precisamente abrir con estas iniciativas el sector bancario y la financiación de los proyectos de pequeña y mediana minería. Muy bien, qué bueno. A mí, escuchándote hablar, se me ocurre a mí una pregunta, y es, mencionas el tema de Ana Minería, y me parece muy importante saber, pues en todo este tema de democratizar la información que mencionaste al comienzo, ¿cómo se va a articular el estándar colombiano con los sistemas de información de la ANM? O sea, con Ana Minería o con el sistema de control a la producción, por ejemplo. Bueno, muy importante, y me gustó mucho una pregunta que me hicieron, que es que si todo el mundo va a tener acceso a esa información que estaba diciendo del estándar, y es Ana Minería lo que va a hacer es primero, el único sistema de información donde se pueden gestionar los trámites mineros. No hay otro sistema, porque así está por decreto y así se estableció como norma. Obviamente lo que quiera Ana Minería es ser la ventana y ser el único canal con la institucionalidad minera, con la Agencia Nacional de Minería. Tiene el módulo de contratación de la ventanilla minera, que es todo el tema de pedir propuestas y todo el trámite de otorgamiento de contratos de concesión, que es la primera fase, la primera fase, que están abiertos los primeros ciclos, y también va a tener un módulo de fiscalización que va a tener y recoger todo lo que hace en materia de visitas y del trámite de fiscalización. Obviamente ese sistema de información va a proteger la confidencialidad que hay sobre los planes de trabajo de obras. Obviamente eso se tiene que guardar esa reserva. Y vamos a incluirle el tema de control a la producción también, que se hable con Ana Minería, un módulo precisamente de generación de reportes, de títulos, y obviamente todo el tema de generación de información tanto para las instituciones como ANM y Ministerio, y otras que queremos que salga al público por consulta ciudadana, saber qué se está produciendo, qué tipo de mineral, dónde va nuestro mineral, dónde se exporta, cuáles son los principales minerales de Colombia, qué genera, que se pueda ver en Ana Minería. Entonces nosotros sí conseguimos que se van a articular todos los sistemas. Obviamente ustedes saben que la información del PTO es confidencial, eso va a mantener su confidencialidad en Ana Minería, pero lo que va a tener Ana es un geodatabase que ahí se van a poder ver toda esa información que ya se tenga y que pueda ser pública sobre recursos y reservas, y precisamente que se pueda alinear con toda esa ubicación y el tema geográfico, que nos permite mucho poder tener información del sector a primera mano para primera mano en la toma de decisiones. Muy bien, muchas gracias, Silvana. Bueno, hablando un poquito del tema técnico, le hacen una pregunta a Mónica. Te leo la pregunta, Mónica. Dice, tengo una inquietud. Una vez se cuantia el recurso a través de los diferentes métodos y técnicas de la geología, ¿cómo transformar el recurso a reserva medida? ¿Cómo aplicar esos factores modificadores? Bueno, pues primero
reservas son probables o probadas, no medidas. Los factores modificadores tendrá que ser el ingeniero de minas, en este caso, junto con el geólogo, los que van a determinar cuáles son los factores modificadores que están influyendo para pasar estos recursos a reservas. Hay gran cantidad de factores. Hay factores técnicos, hay factores de beneficio del mineral o de metalurgia, si es algún metal, el diseño de la mina, el planeamiento minero, la parte legal, la parte ambiental. Son muchísimos factores que se tienen que revisar a la hora de hacer ese paso de recursos a reservas. Y dependiendo de la incertidumbre que se tiene con esos factores, entonces podremos saber si la reserva es probable o probada. Entonces ya dependerá de cada proyecto minero en particular cómo se hace ese paso. Y precisamente, igual que en la estimación de recursos, será la idoneidad y la cantidad de conocimiento de ese depósito que tienen los profesionales, geólogos o ingenieros de minas para hacer esa categorización. Gracias, Mónica. Bueno, les queremos recordar que esta sesión está siendo grabada para retransmitirla en nuestro canal de YouTube, Women in Mining, WIM Colombia. Así que estén pendientes para que pasen la voz a aquellas personas que no pudieron conectarse y puedan ver la transmisión de este webinar. Edmundo, quisiera hacerte una pregunta del público. ¿Tú consideras que el estándar colombiano dice va a mejorar la relación del sector minero con el sector financiero? Y si te preguntan si tú has visto que eso ha pasado en otros países, ¿en qué países lo has visto? Por supuesto que tiene que mejorar, porque hasta que no exista un estándar o una normativa, el sector financiero siempre es desconfiado digamos, de la industria minera, en el sentido de que, bueno, tal como se ha hablado aquí, no hay una información confiable. Y por eso, digamos, en realidad ha habido un divorcio entre la industria financiera y la industria minera. Pero cuando se instala un estándar, cuando se instala un código y se promueve por parte del Estado, de todas sus instituciones, el apoyo a este código o a esta normativa o a ese estándar, digamos, bueno, el sistema bancario también se cuadra y apoya, digamos, a la industria minera. Yo creo que en esta oportunidad me da mucho gusto escuchar que ya hay un grupo de asistencia técnica a los mineros de parte de la agencia, pero no tenemos que olvidar que una cosa importante también es la asistencia financiera. Y ahí la banca, el sector bancario, debiera ayudar a promover este estándar y sobre todo el desarrollo minero en Colombia. Y si no fuera así, yo creo que la agencia, a lo mejor, yo no conozco bien la situación, pero la agencia a lo mejor también podría catalizar un sistema de fondo, aquí se le llama, no es un fondo mutuo, sino un fondo de exploración, una cosa así, de una cantidad, por supuesto, limitada, pero que pudiera, digamos, hacer concursos para que las minas, los pequeños mineros, los medianos mineros, a veces hay algunos prospectos muy buenos que tienen, sin necesidad de perforaciones incluso, tener buena información. Entonces, podría ser una especie de concurso de manera de que se pudieran llevar adelante estudios para unas 6 o 7 prospectos que existen en el país. Y de esa manera poner una semilla financiera, podríamos decir, de manera que se fuera creando ese hábito de bancabilizar los proyectos mineros con el soporte del estándar colombiano.
Yo creo que eso es posible y eso se ha dado por lo menos aquí en Chile. Me imagino que en Brasil también y debiera hacerse en Colombia también. En Perú también. Perú también, claro. Hay experiencia. Muchas gracias, Edmundo. Bueno, queremos felicitar a la Agencia Nacional de Minería y a la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Mineras por el esfuerzo que han hecho en modernizar el sector minero y por el trabajo que han hecho a lo largo de todos estos años para llegar a lograr lo que hoy se ha logrado, ¿no? Indudablemente es un camino hacia el cambio y un camino hacia la implementación de las buenas prácticas mineras, ¿no? A nivel global. Entonces, desde la organización queremos felicitarles de verdad el trabajo que han hecho y queremos felicitarte, Silvana, por tu rol como mujer líder en la industria minera. En verdad que eres una mujer que inspira a otras mujeres dentro del sector minero, eres una mujer que inspira que organizaciones como estas pues cada día crezcan mucho más en Colombia. Así que te felicitamos a ti también. Muchas gracias por ese ejemplo y pues de verdad que eres inspiradora para muchas y para muchos, ¿no? Porque también muchos hombres admiran el trabajo que tú haces todos los días y pues el sacrificio que implica estar en el cargo que desempeñas. Muchas gracias, Andrea. No, gracias a ti, gracias a todos los asistentes, gracias a los panelistas, Edmundo Tulcanaza, muchísimas gracias por tu asistencia, por conectarte desde Chile. Mónica, muchas gracias, tú estás en Ecuador, muchas gracias por estar conectada también. Wilfredo, te agradecemos por tu tiempo, tu disposición, la disposición que siempre ha tenido la Comisión Colombiana para resolver todas las dudas que giran alrededor de este tema que ha sido un tema difícil de entender dentro del sector, pero que día a día vamos viendo que cada vez la gente del sector minero, los mineros lo van asimilando más. Así que muchas gracias, panelistas, muchas gracias a los asistentes. Les quiero recordar que en nuestro canal de YouTube vamos a colgar el video de este webinar para aquellas personas que no nos pudieron acompañar. Y bueno, no me resta sino desearles una feliz tarde. Hasta una próxima oportunidad.